En esta ocasión vamos a citar fragmentos del libro titulado Sobre la libertad, del filósofo y economista inglés John Stuart Mill, acerca de la voluntad de la mayoría, el poder de las minorías, el pensamiento propio del individuo contra el colectivo. En el primer capítulo dice: la voluntad del pueblo significa prácticamente la voluntad de la porción más numerosa o más activa del pueblo, de la mayoría o de aquellos que logran hacerse aceptar como tal. El pueblo, por consiguiente, puede desear oprimir a una parte de sí mismo, y las precauciones son tan útiles contra esto como contra cualquier otro abuso de poder. Es claro que la voluntad del pueblo no significa la voluntad de todos, sino solo de la mayoría, que se impone a la minoría. Siempre habrá personas descontentas o insatisfechas con las preferencias de la mayoría. El autor se refiere a que estas decisiones pueden ser abusivas o exageradas, sometiendo por demás e innecesariamente a las minorías. Dice: la tiranía de la mayoría está entre los males contra los cuales debe ponerse en guardia la sociedad. Parece extraño hablar de tiranía de la mayoría, cuando lo común siempre ha sido que la tiranía venga del gobierno representando a una minoría, y que el oprimido sea la mayoría del pueblo. Pero aquí Stuart Mill no se refiere tanto a lo político, sino a lo social, a las costumbres de la sociedad, que suelen presionar, inclusive a oprimir a las minorías. Cuando es la sociedad misma el tirano, la sociedad colectivamente, respecto de los individuos aislados que la componen, sus medios de tiranizar no están limitados a los actos que pueden realizar por medio de sus funcionarios públicos. La sociedad puede ejecutar y ejecuta sus propios decretos, y si dicta malos decretos en vez de buenos, o si los dicta a propósito de cosas en las que no debería mezclarse, ejerce una tiranía social más formidable que muchas de las opresiones políticas, pues penetra mucho más en los detalles de la vida y llega a encadenar el alma. Es evidente que la sociedad, mediante sus preferencias y opiniones, puede ser tirana con respecto a las minorías que no son como ella, que no piensan como ella. El autor lógicamente se refiere al individuo, a proteger la individualidad de lo colectivo, pues la sociedad siempre trata, a veces involuntariamente, de ahogar la originalidad y el pensamiento propio de la minoría. Por esto no basta la protección contra la tiranía del magistrado, dice. Se necesita también protección contra la tiranía de la opinión y sentimiento prevalecientes, contra la tendencia de la sociedad a imponer, por medios distintos de las penas civiles, sus propias ideas y prácticas como reglas de conducta a aquellos que disientan de ellas, a ahogar el desenvolvimiento y, si posible fuera, a impedir la formación de individualidades originales y obligar a todos los caracteres a moldearse sobre el suyo propio. La sociedad siempre ejercerá presión para que todos se comporten como ella, sean como la mayoría, uniformes, promedios, y se cuidará de aquellos que pretendan cambiar el orden. Le llaman a eso adaptación. El adaptarse es un consejo que siempre se da a aquel que pretende ser diferente o alterar en algo ese orden. Pero en realidad es así como una sociedad progresa. El inmenso rebaño mayoritario vive con unas ideas. Aparece alguien que se opone a esas creencias y lucha contra ellas, y va ganando seguidores y luego se impone, y se convierte esto en un tiempo determinado en la idea mayoritaria, que rige durante un tiempo, a menudo largo, hasta que aparece otro individuo original, que crea otras formas de pensar y vivir. Este es el creador que, por ejemplo, Nietzsche aconseja ser, en vez de aceptar ciegamente los preceptos. Pero el propio filósofo alemán sabe que los creadores son extremadamente pocos. Es necesario ser genio, un carácter muy elevado, ser uno entre 1000 o 10.000, o quizás más, según qué tan grande y pervertida sea una sociedad. Tantos menos serán aquellos que podrán destacar. Así que, por un lado, tenemos al pensamiento propio, original, que debe mantenerse en sus principios y no ceder ante la presión de la mayoría de la sociedad. Stuart Mill habla de protegerlo, incluso con leyes, para que de alguna manera la sociedad no se entrometa y oprima con sus ideas a este individuo original.
Hay un límite a la intervención legítima de la opinión colectiva en la independencia individual. La cuestión práctica es colocar ese límite, como hacer el ajuste exacto entre la independencia individual y la intervención social. Es un asunto en el que casi todo está por hacer. Todo lo que da algún valor a nuestra existencia depende de la restricción impuesta a las acciones de los demás. Es cierto que el bienestar y la limitada libertad que uno tiene depende de lo que se impida hacer a los demás, lo cual implica que uno mismo está impedido de hacer algunas cosas que quisiera, para no afectar a otra gente. Sin embargo, es errado eso de pretender empoderar a las minorías, o armarlas contra la tiranía de la mayoría, sea quienes fueren esas minorías, porque si bien es cierto el autor se refiere al individuo original con pensamiento propio, su argumento puede ser usado por aquellos movimientos que se llaman a sí mismos progresistas, que reclaman derechos, y ciertamente, al menos en parte, se trata básicamente de lo mismo, una minoría que protesta ante la mayoría. Y estoy seguro que Stuart Mill no sería indiferente, puesto que él mismo era feminista, pero sería notablemente un error forzar una protección contra cualquier minoría, a favor de cualquier minoría, más allá por supuesto del respeto por la vida y de los derechos básicos que ha de tener cualquier persona, por ser ciudadano. Dar derechos extras o especiales para ciertos grupos minoritarios son claramente privilegios. Y peor todavía si se pretende cambiar las leyes que rigen a todos en base a lo que piden unos pocos, que son minorías. Eso sería invertir el principio inicial y lógico de que la voluntad de la mayoría sea la que se imponga. A pesar de que a algunos no les parezca, de eso se trata. A eso se le llama democracia, o al menos entre comillas. Es entre comillas democracia, porque la democracia al menos en Sudamérica no existe. Y sería torpe creer que votar cada 4 o 5 años lo es. Democracia era la que había en Grecia, e incluso a esa se opusieron Sócrates, Platón o Aristóteles. Entonces, si se da un trato especial a las minorías o se cambian las reglas que se aplican a todos según las preferencias de las minorías, terminaría mandando la minoría a la mayoría. Aunque sea en algunos aspectos y costumbres, esto sería absurdo, al menos en un país que pretende ser democrático. Además, seguro que por el lado de los grandes pensadores y genios, ellos no exigirían de ninguna manera que les regalen derechos ni les faciliten divulgar sus creaciones, sus ideas, mucho menos de que cualquiera tenga derecho a publicar cualquier cosa. Ellos se oponen a esas cosas, a que cualquiera pueda decir simplemente lo que se le ocurra sin haberlo pensado. Lo que es bueno y verdadero siempre resplandecerá, hoy o mañana. Sería ingenuo creer que la verdad siempre triunfa. Ni Stuart Mill cree en esta falacia, pero es que nada es perfecto, y si fuera cierto eso, no quedaría nada por hacer en el mundo, no habrían problemas, si todos supieran la verdad. Sería un sueño que todos siempre sepan la verdad. Por eso las verdades, muchas verdades aún permanecen ocultas, las más importantes, pero dejar de decir lo que sea cualquiera o divulgar cualquier idea, o peor aún, pretender que estas ideas sean reglas y empoderar aún los más minoritarios pensamientos puede ser peor, pues así las pequeñas mentiras tendrán la opción de ser conocidas por todos, si se facilita y si se da poder a las minorías de que puedan esparcirlas. Al fin y al cabo, solo los débiles y quienes saben que están mintiendo exigen privilegios, derechos, para ser reconocidos por todos e imponerse sobre las mayorías, que son manipulables fácilmente e ingenuas. Hay cosas que sí son y han sido justificadas, como por ejemplo los derechos del obrero frente al patrón abusivo. Esto es mayoritario, pues la mayoría trabaja obviamente y la mayoría no es patrón sino empleado. Entonces, al menos estos pocos derechos que se consiguieron fueron un progreso, aunque todavía hay muchos millones que siguen siendo explotados por los poderosos. O en el caso de las mujeres, que ahora se valen por sí mismas, al menos mucho más que antes, ya que antes obligatoriamente estaban
tenían que depender de un varón hace 2 siglos. Pero ahora eso ya cambió y también es justo y mayoritario, pues las mujeres y muchos varones están de acuerdo con esta idea. Y nada de esto es feminismo, sino simple sentido común y justicia. Sin embargo, lo que piden en la actualidad ciertas minorías llamadas progresistas que tienen que ver con el género o la identidad, injustificado y totalmente minoritario, sobre todo en los hechos, esto se comprueba. Pues son muy pocos quienes tienen esas orientaciones extrañas. La inmensa mayoría nada tiene que ver con eso. No pueden pretender imponerse, pues, y si quieren derechos o cambiar la legislación, según su parecer, solo es porque saben que son pocos y quieren expandirse y confundir a las mayorías con sus mentiras. Por si acaso, quienes suelen estar contra estas minorías son gente hipócrita en realidad, sobre todo aquellos pseudo-religiosos, disque liberales o conservadores farsantes. Tampoco tienen razón estos, pues también estos están contra la mayoría y la engañan, se aprovechan de ella. Tienen los medios y los manipulan mediante ellos. Por esta razón, la realidad es que al final son las minorías las que lavan el cerebro a las mayorías, quienes como rebaño son fácilmente manipulados. Y también estas minorías con mucho dinero, ricas, son las que financian a estos pequeños movimientos o movimientos minoritarios. Esa es la verdad en realidad.